Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Margen de Maniobra. Hoy vamos a hablar de un tema que ha ido apareciendo en otros episodios de manera un poco tangencial, cuando hemos hablado de transición energética, cuando hemos hablado de política internacional, y hoy vamos a hablar del impacto que está teniendo China en las transformaciones planetarias que estamos viviendo prácticamente día a día y los saltos que estamos viviendo prácticamente de semana a semana. Para hablar de China, podríamos estar muchos episodios y hacer prácticamente un programa exclusivo dedicado a este tema, pero como percibíamos que la transformación tenía una característica particular, que era una transformación a escala industrial, creíamos que tenía sentido hablar precisamente de la política industrial de la política industrial de China. Y nos parecía importante además hablar de esto porque, aunque ya hay algunos intelectuales occidentales que están empezando a señalar lo excepcional que está siendo esta transformación, y de hecho ha habido alguna declaración en el sentido de prácticamente que la política industrial occidental durante toda la modernidad no ha sido más que un preludio a lo que está pasando en China, que nos puede parecer una declaración un poco rocambolesca, pero que bueno, que también nos ayuda a entrar de otra manera a este tema. Para hablar, como digo, de la política industrial china, tenemos dos invitados de excepción. Hoy vamos a hablar con Clara García, que es profesora titular e investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y con Pablo Gerbaudo, que es investigador también de la Complutense y miembro del Instituto Alameda. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Clara, por acompañarnos. Y para no detenernos mucho en esta introducción, vamos a iniciar directamente con el primer bloque de la conversación. Claro, lo que está pasando en China no es una cosa que venga de hace 2 años ni de hace 5 años siquiera, sino que es fruto de una serie de políticas y de iniciativas que llevan mucho tiempo gestándose. Podríamos hablar de la política industrial china remontándonos casi prácticamente hace miles de años, pero bueno, por contener, vamos a intentar contenernos un poco para no hacer que este episodio dure varias horas. Por centrar un poco la conversación, ¿cuáles creéis que son los precedentes más destacados para la transformación tan mayúscula que está suponiendo la política industrial china, no solo para China, sino para el conjunto del planeta? ¿Cuáles creéis que son los precedentes más destacados? Sí, yo creo que vivimos en un momento de grande sorpresa frente a China, de nuevo shock chino, como algunos lo llaman, y este shock tiene mucho que ver con, claro, con la economía, pero en particular creo con la tecnología. Es decir, que sabemos que China ha estado creciendo por mucho tiempo, pero lo que sorprende hoy día es su supremacía tecnológica, lo cual también es un factor de crecimiento futuro, ¿no? Y de dominio político en el futuro. Hay unos índices que mapean un poco el estado de la política tecnológica y de la supremacía tecnológica. Entre ellos hay este índice del Australian Strategic Policy Institute, que considera 47 tecnologías estratégicas, y en el 90% de esas tecnologías, China está por delante de Estados Unidos. Esas tecnologías incluyen satélites, telecomunicaciones, quantum computing, tecnología 5G, 6G, vehículos eléctricos, eólico y muchos más. Hasta defensa, marina comercial, toda la tecnología que tiene que ver con la navegación. Otros índices son un poco más, decimos, optimistas hacia Estados Unidos, es decir, lo de Harvard, del Belfer Institute, dice que más o menos están apañados. Pero lo que sorprende históricamente, si miramos una perspectiva histórica, es que China está o por delante o al mismo nivel de Estados Unidos, empezando de un nivel mucho más bajo, ¿no? Si remontamos 50 años atrás, al final de la revolución cultural de Mao, realmente China era un país con un nivel de desarrollo tecnológico muy bajo, en el cual las políticas maoístas habían sido, desde un punto de vista económico, desastrosas, habían dejado un país en la quiebra, y de ahí va subiendo, decimos, el milagro económico chino, que es un fenómeno económico y político que tiene que ser analizado dejando un poco al lado nuestra lente ideológica y nuestras ortodoxías ideológicas o económicas, porque es fundamentalmente un fenómeno híbrido, un fenómeno de combinación de diferentes ideologías y de diferentes filosofías económicas. Es un fenómeno donde claramente se abandonan unos elementos que habían sido muy destructivos
de la economía comunista, del sistema parecido al sistema soviético, una economía muy centralizada, muy planificada, donde se introducen unos elementos de mercado, hasta con unos analistas que lo describen un poco como una especie de neoliberalismo chino, ¿no? La política de apertura, las zonas económicas especiales, la apertura comercial, la privatización de empresas estatales, la apertura, el apoyo a las pequeñas empresas, pero en un contexto donde, y eso lo explica muy bien Isabella Weber en su libro sobre cómo China escapó la política de shock de Rusia, donde pero siempre se mantiene, hasta en el momento, decimos, más neoliberal, por así decirlo, siempre queda un elemento fuerte de control estatal y de política industrial, que es lo que evita al final que se caiga en el desastre de exactamente de la Unión Soviética, de la parte final de la Unión Soviética y después, ¿no? De todo el desastre que después al final ha llevado a Putin. Entonces yo creo que es una historia que hay que estudiar con mucha atención, sobre la cual hay muy poca información en Occidente. Y es importante, sea porque China es tan grande, pero también porque igual podemos aprender unas lecciones de lo que pasó en China. Mm, Sí, vamos, yo añadiría simplemente por concretar dos cuestiones que me parecen importantes en cuanto a precedentes o antecedentes de la situación en la que estamos y de la política industrial contemporánea. Una es que en realidad yo diría que política industrial como tal no ha habido hasta hace relativamente poco, es decir, hasta el siglo XXI. Eh, para afirmar tal cosa, defino brevísimamente lo que creo que podemos entender como política industrial, que es común a mucha literatura y que tiene que ver con que las políticas sean selectivas, es decir, que estén orientadas al desarrollo de determinados sectores o tecnologías, ¿no? Determinados ámbitos tecnoproductivos, y que se haga con instrumentos públicos estatales orientados específicamente, a veces se llaman verticales, orientados específicamente a esos sectores. Entonces, una política industrial así orientada, es decir, no cualquier política de innovación, eh, vamos, según quien lo diga o quien lo estudie, pero según Barry Norton, que es un autor muy reconocido, comenzaría con Wen Jiabao en 2003. Lo cual no quiere decir que no haya precedentes. Entonces, a mi juicio, ¿cuáles son esos dos precedentes más importantes que hay que tener en cuenta? Uno es el del desarrollo productivo previo, es decir, es una política industrial que es capaz de ser exitosa porque ha habido, es decir, a estas tecnologías que ha mencionado Paolo, ¿no? Con precisión, no se llega de un salto tecnológico, es decir, previamente a eso hay un desarrollo tecnoproductivo tremendo a lo largo de décadas desde el comienzo del reformismo, ¿no? A finales de los años 70. Se pasa por muchas fases, desde el desarrollo agrario, que esto es muy importante, el incremento inicial de la productividad agrícola, esto es clave, es fundamental, ¿no? Es un sine qua non para los desarrollos productivos posteriores, luego la manufactura ligera, aceros, manufactura pesada, etcétera, etcétera, hasta llegar a un punto de capacidades tecnoproductivas que te ponen en un muy buen lugar de partida para poder ya sí hacer una estrategia más quirúrgica, más selectiva, incluso en sectores de vanguardia, ¿no? No solo de catch-up. Y luego el otro elemento que creo que es importante como antecedente o precedente un poco de contexto, ¿no? De la política industrial más contemporánea, digamos del siglo XXI, yo creo que es que se construye algo que ya ha mencionado Paolo, pero lo digo un poco más como en general, se construye sobre unas bases institucionales o de economía política, que son una forma de hacer política pública que no solo es la presencia del Estado, que estoy muy de acuerdo, eso es un continuum, ¿no? La presencia del Estado de una forma u otra, hasta en los momentos más liberales, pero no solo es esa presencia del Estado, son otras cosas, son cómo se relacionan el Estado central con los gobiernos locales, son cuestiones de la propia forma de hacer política pública, que luego yo creo que hablaremos cuando hablemos ya de la política industrial ahora, pero todo eso son herencias, vamos, me atrevería a decir algunas herencias hasta de la época maoísta, pero que luego se consolidan a través de todo el periodo que podríamos llamar más de reformismo, ¿no? O de no sé, de ambición, de crecimiento y de liberalización también, reformismo primero años 80 y luego ya liberalización más decidida
que no plena, en los años 90. Y esas bases institucionales se sostienen o se mantienen a lo largo de todo el tiempo. Yo creo que es muy importante para entender luego el cómo se hace la política industrial y por qué funciona, ¿no? De alguna manera. Sí, y creo que esto da pie a entrar en el siguiente bloque, que es precisamente el del funcionamiento de la política industrial china, la actual y digamos la más reciente también, que yo creo que tendrá sentido hablar, por ejemplo, del programa de Made in China 2025, el papel que ha tenido y demás. Para este segundo bloque, para intentar entender cómo funciona, como digo, la política industrial china, creo que tiene sentido intentar, como hablábamos, deshacernos de algunos de los clichés que se suelen asociar por tics o automatismos ideológicos a cualquier país, digamos, socialista o nominalmente socialista. Como puede ser, como mencionaba Pablo, también el tema del papel del Estado y su relación con los mercados, ¿no? Que pareciera que en China es todo, absolutamente todo dictado por el Estado y no es para nada así. O el tema que has mencionado, claro, el tema del centralismo y la relación con los gobiernos locales. Entonces, ¿cuáles creéis que son los clichés de los cuales nos tendríamos que deshacer para intentar entender un poco más la política industrial china? Sí, yo creo que hay muchos clichés que son un poco opuestos, es decir, que cuando se habla del éxito económico chino con todos sus fallos, ¿no? Y con todos sus límites, en particular en este momento, a menudo decimos los más neoclásicos, los liberales, dicen, ha sido por el capitalismo. Es una victoria del capitalismo lo que ha sacado todos esos cientos de millones de chinos de la pobreza, lo que hace la economía china más productiva, las empresas estatales serán menos productivas, ha sido la abertura lo que ha llevado a eso. Y después si uno dice, vale, entonces vamos a explicar la misma receta que está utilizando el capitalismo chino en Europa, ellos dicen, no, no, espera, eso es comunismo, porque tienes control estatal sobre las torres de la economía, la llaman los economistas ingleses, es decir, el sector financiero, el sector de telecomunicación, el sector siderúrgico, ¿no? El sector minero. Eso es casi completamente controlado por el Estado y es un sistema, se podría decir, ¿no? de capitalismo de Estado que no es tan ajeno a Europa, porque es en parte muy parecido al capitalismo de Estado francés o italiano de los años 70, donde había una economía mixta, así llamada, como en Italia, que como italiano realmente es el caso que conozco mejor. Había IRI, que era un grupo de empresas públicas que estaban en muchos sectores, del sector financiero al sector automovilístico, Alfa Romeo era parte de IRI, y otras empresas punteras eran parte de IRI en diferentes momentos de la vida de esa compañía pública. Claro, era considerado una compañía menos productiva que las empresas privadas, pero al mismo tiempo lo que hacía era crear una infraestructura, un esqueleto económico alrededor del cual también la empresa privada podía funcionar. Entonces creo que un cliché fuerte que es un poco esta tentación un poco absolutista occidental de encasillar China en un hueco que sea lo de comunismo 100% o que sea lo de capitalismo 100%, cuando hay un elemento que reivindican los chinos de pragmatismo, ¿no? Que uno hace remontar hasta el taoísmo y la idea, ¿no? De la síntesis de toda la sinergia entre diferentes fuerzas, que es muy peculiar a la visión china y que está también en el pensamiento económico. Este libro de Isabella Weber que nuevamente menciono es fantástico porque remonta a la historia económica china y hace ver cómo también en los antiguos reinos chinos también se concibía el estado del mercado no como dos elementos opuestos, sino como dos elementos que se combinaban uno con el otro y donde el Estado utilizaba el mercado como instrumento de políticas públicas, ¿no? Hasta bajo el periodo inicial del maoísmo, ¿no? Había esa idea. Entonces, yo creo que yendo ahí podemos aprender algo que puede ser útil también para nosotros como europeos, que tenemos más esa tradición de concebir la economía como una realidad necesariamente mixta, necesariamente politicizada, donde el Estado se tiene que meter y donde el Estado puede también ofrecer la capacidad de hacer escala, donde en el contexto de la fragmentación europea de pequeños estados-naciones a menudo no es posible con el sector privado.
Sí, ¿no? Yo sobre el cliché, luego entro un momentito en el otro, ¿no? Que has mencionado. Pero este primero de Estado-mercado, yo creo que es importante insistir en una cuestión, no solo que es un cliché, el que sea solo Estado, sino que es un cliché muy peligroso, porque, porque nos conduce a no poder ver o no ver con claridad la enorme utilidad de la Ujú, sinergia entre el Estado y el mercado, ¿no? ujú, Entonces, has ejemplificado bien con el caso europeo, pero yo de alguna manera quería comentar también que, de hecho, cuando uno estudia los estados desarrollistas asiático-orientales, no el chino, sino el coreano Mm. o incluso el malayo, ¿no? De los años 60, 70, eh, eh, mm, para empezar a hablar, uno encuentra efectivamente esa doble naturaleza, Ujú. digamos, del sistema económico, pero además se ve bien cómo se producen esas, de alguna manera, digamos, sinergias o complicidades útiles, ¿no? Que ya digo, que si pensamos que es una cosa muy planificada, muy estatista, pues Mm. nos perdemos la posibilidad, o al revés, una cosa muy liberal, que no hay ujú, nada de Estado, pues nos perdemos, ¿no? La posibilidad de ver esa utilidad. Esa utilidad, de alguna manera, básicamente, dicho de forma muy simple, sería que el Estado se apoya en el mercado para obtener información sobre ujú, mercado, sobre tecnología, sobre por dónde tienen que ir los tiros. O sea, un planificador ciego es un planificador inútil, pero un Mm. planificador con feedback directo, ¿no? Que está ahí tomándole el pulso a los mercados a través de, el mercado, perdón, a través de las ujú, empresas privadas y demás, es súper útil. Entonces, tanto en Asia Oriental, entonces, cuando el Estado desarrollista, como en China en la actualidad, las empresas, es verdad que hay empresa pública en China y que cumple también un papel importante, pero las empresas privadas son una fuente importante de información a través de distintos mecanismos. Y de alguna manera eh, también lo que permite la existencia del mercado es que exista competencia a pesar de que haya política industrial y política Mm. pública. Y tanto en Asia Oriental, que depende del país, lo hacían de una forma u otra los estados desarrollistas, o sea, como que si dijéramos, incluso en algunos casos, ¿no? Forzaban mecanismos de competencia artificial, bueno, ahí Mm. hay unas historias muy ujú, bonitas, ¿no? Pero la cosa es que ese estado desarrollista o industrial o de política industrial no constriñe, si permite la existencia de esos mercados, no constriñe, sino que incluso estimula la existencia de esa competencia que, bueno, pues para cualquier economista, pues se entiende que más allá de que no se tenga que tenga que ser eso y solo eso, pero ujú. es una fuente crucial, ¿no? De Mm. innovación, de crecimiento y Mm. sí, bueno, Mm. y de avance productivo, ¿no? Y respecto al cliché de centralismo Sí, y gobiernos locales, porque también cuando, de es- nuevo, cuando asociamos a prácticamente Mm, cualquier gobierno que sea, como decía, nominalmente socialista, como centralismo absoluto y en China la situación no Sí, es para otra nada vez así. como una especie de estado planificador, Sí, ¿no? Ahí máximo. totalitario, sí, Sí, como un Xi poco Jinping, caricatura. de hecho él solo, ¿no? Sí, Parece que sí. no, él que sí, manejara dirige ahí todo, sí. un teatro gigantesco, ¿no? Sí. Y bueno, eh, 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 yo creo que ocurre en todas partes, pero quiero decir que hay poderes y contrapoderes, Mm. centrales, locales, etcétera. Sí. Pero en el caso de China, yo creo que es especialmente importante reconocerlo Mm. y conocerlo, porque un poco como lo del Estado y el mercado, no solo es que sea una realidad Mm. esta dualidad de fuentes de poder, Mm. sino que es una máquina de crecer. O Mm. sea, esta Ujú, dualidad es una máquina de eficacia de Mm. las políticas públicas, tanto Mm. las reformas iniciales como la política industrial actual. Entonces, pero bueno, por deshacer el cliché, luego si acaso entramos en cómo Mm. funciona, ¿no? O Sí, por sí, qué vamos funciona. a entrar en Pero herramientas por y cosas. deshacer el cliché, básicamente nada, solo insistir en la idea de que efectivamente el Estado central, ¿no? Tiene un papel súper importante en el establecimiento de misiones, a lo Machucato, ¿no? Mm. Orientaciones ujú, estratégicas, líneas rojas Mm. también, etcétera, etcétera, ¿no? Ya muchos estudiosos hablan de juegos como de semáforos, ¿no? Mm. De por aquí sí, por Por aquí aquí. no, Mm. pero todo dicho de manera sucinta, informal, poco precisa, ¿no? Como si Mm. dijéramos, y los gobiernos locales son quienes están encargados de trasladar eso a la realidad.
concretar la política, concretar con sistemas de pilotaje y tal. Entonces, de concretar eso, ¿no? Entonces, pero eso es mucha responsabilidad y mucho control de la política también, ¿no? Y esos gobiernos locales son estas provincias chinas que tienen el tamaño de un Estado-nación europeo, ¿no? Alrededor de 40-50 millones. Eso es importante. Con capitales de millones de personas. Claro, alrededor de 20 provincias y que tiene un margen, gastan alrededor del 70% del gasto público, entonces tienen un poder financiero muy importante, controlan la construcción también, ¿no? Todo el proceso fiscal alrededor de la construcción, lo cual es muy importante. El uso de tierras. Y pueden subvencionar las empresas a través del uso de tierra y tienen mucho más margen de maniobra, para citar el nombre del podcast, por ejemplo, comparado de una forma hasta los estados europeos, pudiéramos decir, ¿no? Que Sí. un poco la comparación de China a Unión Europea es que China tiene fuerte soberanía claramente arriba, todavía claro, Beijing tiene mucho poder, pero también abajo a nivel provincial tiene mucha soberanía, mucho poder, que es un poco lo contrario de Europa, donde no tenemos ni soberanía en Bruselas, que simplemente es un organismo de negociación de diferentes estados que están ahí todo el rato discutiendo por semanas lo que se tiene que hacer, y al mismo tiempo se ha eliminado, se ha quitado mucha soberanía a nivel nacional por las ayudas de Estado, no toda esa doctrina. Entonces, un poco igual tendríamos que hacer algo más parecido a China, que es lo contrario de lo que hace Pero es una soberanía, además, perdón, por sí, insistir, la soberanía en Europa no solo está mermada en los Estados miembros, sino que es una soberanía muy reglamentada, con un grado de formalidad brutal en las regulaciones. En Europa. En Europa. Y entonces, claro, eso funciona peor, peor en el sentido de que cuando esa soberanía no solo es mayor, sino que además es más flexible, es más interpretable, es más abierta, facilita no solo que puedas tomar decisiones, sino que puedas experimentar, probar y aprender, cosa que dentro de los márgenes tan estrechos, ausencia de margen, no solo de maniobra, ¿no? sino de interpretación de lo que son las reglamentaciones europeas por parte de los Estados miembros, yo creo que sí que efectivamente, como dice Pablo, hay un corsé importante, ¿no? Y además, o sea, tienen tanta soberanía que, si no me equivoco, hay como un grado de competencia entre las propias provincias bastante elevado, que es como, ahora es como muy evidente con el tema del coche eléctrico, la cantidad de marcas de coches, de vehículos eléctricos estimuladas por cada una de las provincias, que el propio Xi Jinping, o sea, no sé si entraremos después en el conflicto de la sobrecapacidad o no, pero que el propio Xi Jinping está diciendo, bueno, igual no necesitamos más de 90 marcas de coches para dominar el mercado, ¿no? Que entonces, que es una señal del nivel de competencia de las provincias y de las políticas públicas a través de las provincias. Vamos a hablar ahora, si os parece, hemos intentado deshacer algunos de los clichés, pero como en alguna otra charla que hemos organizado y que estaba clara también, al intentar hablar de política industrial, decíamos que la imagen que tenemos de la política industrial, también un poco caricaturizada, es como un gobierno central diciendo vamos a poner fábricas aquí, ahí, aquí. Realmente las herramientas de la política industrial son mucho más diversas que simplemente decir hay que poner fábricas para tal sector o para tal producto. Entonces las herramientas de la política industrial china son amplísimas y diversas, que entiendo que se han ido utilizando en función de los diferentes contextos políticos o geopolíticos. Entonces quería que habláramos efectivamente de qué políticas, de qué herramientas políticas ha utilizado el gobierno chino vinculadas a la política industrial. Que, como digo, podemos estar aquí de nuevo varias horas hablando de esto, pero ¿cuáles creéis que han sido las más importantes? Claro, primero hay que aclarecer que es un tipo de planificación, es planificación indicativa, ¿no? No es directamente, no es como la planificación soviética, es decir, que el Estado fijaba unos objetivos y a través de su propiedad del sistema económico industrial iba, ¿no?, hacia ese objetivo directamente. Es más bien fijar unos objetivos y después son las provincias, son las empresas, son las organizaciones que tienen que perseguir esos objetivos. Aún si al final también de esa forma se cumple, se calcula que alrededor del 80%, ¿no?, de los objetivos del último plan quinquenal fueron realizados. Nuevamente, no es algo muy extraño. Mi padre, que fue un organizador de las cooperativas en Italia, me decía que en Italia hasta el principio de los 80 había planificación a todos los niveles. Había encuentros de planificación a nivel local, a nivel regional, hacían planes
donde se juntaban diferentes categorías, los sindicatos, las empresas, las administraciones locales. Entonces, lo que hacían es hablar de cuáles son los objetivos, cuánto tiene que aumentar la industria aquí, cuánto tiene que aumentar las escuelas, ¿no? Cuánto, había como una planificación que después hemos ido abandonando. Y después, claro, lo podrá explicar mejor, pero fundamentalmente hay diferentes instrumentos. Igual lo más conocido son las subvenciones, son subsidios de diferentes formas a la producción, al consumo. Hay facilitación del uso de tierra, que es muy importante porque quita un obstáculo al abrir una empresa. Si te fornece una tierra a bajo precio o con un proceso de autorización rápido, por ejemplo. Hay I+D, que claramente es muy importante para poder, especialmente cuando estás en una fase más avanzada, ¿no? de desarrollo industrial, para hacer no simplemente catch-up, pero también una industria puntera. Hay coordinación de la cadena de suministro, que es fundamental, crear clústeres, crear distritos, que es algo que también Italia hacía, ¿no? En su tiempo de oro industrial. Hay también control, decimos, más disciplinario, que era una característica típica del llamado Estado desarrollista, que es decir, que si los empresarios no hacen lo que la política quiere, necesitas un mecanismo disciplinario, que son de diferente tipo, uno que sean de forma estatal o a través de la presencia del partido en todas las empresas, con comité de partido. Y por terminar, claramente el control casi total de las más grandes empresas financieras de China es un elemento fundamental de política industrial, porque tú decides dónde va el capital. Entonces puedes canalizar el capital hacia los sectores a que das prioridad, que consideras prioritarios para el desarrollo del país. Sí, o sea, yo lo que creo es que ha ido evolucionando. Entonces me cuesta decir aquí y allá, ¿no? Lo más eficaz, porque una característica muy eficaz de la política industrial china es que es adaptativa y tiene muchos elementos de innovación, ¿no? Entonces, se ha ido adaptando un poco al signo de los tiempos y a las necesidades de los propios desarrollos tecnológicos. No es lo mismo levantar una industria naviera que levantar una IA. Son diferentes los recursos y las necesidades de política pública. No sé si se me entiende. Entonces, aún así no quiero escurrir el bulto ¿no? de la pregunta. Entonces, o sea, que sí que me atrevería a decir que hay algunas cosas que han ido saliendo que son como importantes, ¿no? Pero que también han ido cambiando, ¿no? Estas en sí mismas. Una, desde luego, es el tema del I+D, ¿no? Hay un elemento en el Estado chino de Estado emprendedor machucatiano. En grandes... Y de hecho, yo creo que las primeras políticas industriales, la de los megaprojects, tienen un poco este ingrediente de Estado emprendedor que hace innovación de base para catch up en sectores. Pero claro, luego esa política de innovación efectivamente va cambiando, va virando y se introducen elementos muy importantes para la innovación, como son las joint ventures, ¿no? Para poder hacer transferencia tecnológica dentro de las propias empresas. Esto es una cosa muy de los años... de principios del siglo, años 10 también, ¿no? Que ya se empieza a utilizar eso para sectores ya incluso algunos verdes, ¿no? De nuevas tecnologías verdes y demás. Porque el otro de Machucato me refería más a nuclear, transporte, ¿no? Cosas así más... infraestructura. Sí, más de tecnologías así, Sí, de gran escala, muy hechas desde lo público, ¿no? Como de ciencia y tecnología, muy desde lo público. Pero claro, luego ya se va dando entrada, pues yo qué sé, para renovables y demás, pues empiezan a haber joint ventures y entonces ahí hay un sistema de transferencia tecnológica muy potente dentro de esas... ¿Puedes definir un momento? Perdón, empresas conjuntas de capital público y capital privado, o de capital público, privado chino y capital privado foráneo, y entonces esas empresas conjuntas, bueno, pues son mecanismos muy potentes para el aprendizaje, ¿no? Todo esto un poco fomentado desde la propia política industrial. Luego yo creo que otro ámbito, esto un poco por resumir, el de la innovación, que obviamente siempre está ahí, ¿no? La innovación, el aprendizaje, el desarrollo tecnológico. Y luego, perdón, aprovechando la idea esta de la competencia por dar otro ejemplo de cómo se innova dentro
de la innovación tecnológica. ¿Cómo se innova en política dentro de la innovación tecnológica? La competencia entre gobiernos locales se usa de forma muy eficaz, como has dicho tú, por ejemplo, para el vehículo eléctrico, pero también para otras cuestiones de despliegue eléctrico, de renovable, de despliegue de conexión de baterías. Esto se está utilizando en la actualidad, y entonces eso también es innovación tecnológica, ¿no? Desarrollo de baterías capaces de gestionar la red, etcétera. Y la competencia, ahí el mecanismo, ¿cuál sería? El objetivo sería la innovación, pero el mecanismo, ¿cuál sería? Pues otra vez, el uso de tierra desde los gobiernos locales que compiten entre sí para ser, entre comillas, los primeros o los mejores en perdonar una anécdota tonta que me hace mucha gracia. Yo tengo un colega que fue manager del tren este chino, ¿no? El tren de mercancías que llega hasta Madrid, y dice que a día de hoy todavía hay no sé cuántas, ya se me ha olvidado el dato, no sé cuántas provincias que se arrogan ser el origen de la línea. Una cosa de relato importante De la línea, ¿no? Y me hacía mucha gracia este ejemplo. Eso en cuanto a innovación tecnológica, desarrollo tecnológico. Pero luego está el tema financiero, esto es clave. Entonces, es verdad que normalmente pensamos, y está bien pensado, que una parte importante de la historia es la propiedad estatal, bien sea central o bien local, que también hay mucho banco local, de los bancos, del sistema bancario, y esto otra vez por etapas. Hay un momento en que esto es clave, sin lugar a dudas, pero a partir de determinado momento se produce algo que es no sé, casi paradójico para el que entienda lo que voy a decir, que es una suerte de financiarización estatalizada. Es decir, que los gobiernos, también los gobiernos locales, empiezan a participar en equity, en capital, no sé si esto se entiende, empiezan a participar en capital a través de fondos verdes, por ejemplo, o de fondos tecnológicos, de fondos verdes, de fondos ad hoc, fondos gubernamentales temáticos, para así también canalizar liquidez bueno, pues hacia el sector o ámbito tecnoproductivo que se quiera estimular en cada momento. Esto coge mucho brío ya con Xi Jinping. O sea, a partir del 2008 se empieza a ver que esto, pero a partir del 2013, 14, además con la posibilidad de emitir deuda local, hay emisión de deuda local, hay el desarrollo de estos fondos, y bueno, pues un poco quería insistir, ejemplificar esta idea de que en la política también se va innovando. Entonces, yo no me atrevería a decir una política concreta, sino que lo importante es que se atienden todos los flancos. La innovación, la formación, la financiación, la infraestructura, ¿no? Y en cada uno de esos podríamos hacer una pequeña historia de cómo van cambiando los instrumentos. Creo que además la política industrial es un ciclo, ¿no? Donde se empieza con unas políticas, ¿no? Típicamente con uso de tierra, subvenciones, después se pasa a I+D, y eso lo vemos en diferentes sectores, ¿no? En el sector fotovoltaico, la producción de paneles solares, que fue más el enfoque en los tardos 2000 y después el principio de 2010, y a un punto cuando la industria llega a una madurez, que es decir, que es competitiva, puede estar en sus propios pies, se deja huérfana, por así decirlo, del Estado, ¿no? Se deja ir ¿no? Al mundo, porque ya ha sobrevivido y, ¿no? o tiene más bien que sobrevivir a la guerra de precios que va a llegar sin el apoyo estatal, y muchos van a morir, pero se puede ya entrar en una dinámica más competitiva. Y lo mismo está pasando, claro, con coches eléctricos, donde los subsidios se van reduciendo, probablemente se van a quitar casi completamente. Y lo curioso es que mucha gente que tiene, decimos, de derecha o que tiene sospecha de los coches eléctricos, que es un fenómeno cultural muy curioso en Europa, que dicen, no, los coches eléctricos es una estafa, eso nunca va a pasar, que eso es una invención, es una conspiración china, ¿no? Que es exactamente lo que al final va a favorecer China para que ocupe todo el sector y los europeos se queden sin nada. Ellos ahora apuntan al hecho que en el último plan quinquenal el gobierno chino ha hecho menos una prioridad a los coches eléctricos. Pero eso no quiere decir que los coches eléctricos no funcionan o no quieren más los coches eléctricos. Y que los coches eléctricos, desde un punto de vista de política industrial, ya son el pasado. Claro, no necesitan al Estado. Ya son tan maduros que han llegado al 50% los vehículos de nueva energía llamado. A 50% de los coches vendidos son New Energy Vehicles, vehículos de nueva energía.
Entonces ya se puede permitir, ¿no? Dejar huérfano ese sector porque ya puede entrar en una dinámica más competitiva, ¿no? También ahí es un poco otro elemento, ¿no? De esa visión binaria absolutista europea de política industrial o no política industrial. No, política industrial es adaptativa, justamente, es una dinámica flexible donde tú recogiendo información del mercado vas poco a poco dinámicamente adaptando la política que vas haciendo. Yo creo que en vuestras respuestas se ha roto otro cliché que se suele asociar a este tipo de economías con un estado más presente, que es el de la rigidez, y evidentemente habéis hablado mucho de experimentación, de adaptación, que yo creo que es otro de los rasgos fundamentales que se cae otro cliché cuando lo ponemos encima de la mesa. Y quería hablar también digamos, del impacto interno dentro de las propias fronteras de China de la política industrial a nivel de consumo, de redistribución, digamos, unos impactos sociopolíticos, que yo creo que aquí además hay otro cliché que rompemos, porque cuando seguimos mirando a China, digamos, algo así como la fábrica del mundo, una imagen así, y realmente pues, salía hace poco unas gráficas de cuánto representa dentro del PIB, qué representan las exportaciones. Y realmente es bastante poco, porque casi todo está destinado a consumo interno. Entonces yo creo que tiene sentido hablar no solo de política industrial de cara al mundo, de las transformaciones globales que está representando esta política industrial china, sino a nivel interno, qué está suponiendo para la sociedad, para el desarrollo social, para la transformación social dentro de la propia China. Entonces, si quería preguntaros eso, por qué impacto está teniendo el consumo, la redistribución y qué otras repercusiones de política interna está teniendo esta política industrial. Mm, Yo lo primero que diría es que aunque al gobierno chino actual y alguno pasado les importa la redistribución, Ujú. no, no, no hablan de redistribución, Mm. hablan más de Sí, digamos, estos son armonía, términos equidad, pero occidentales. es importante, Sí. porque cuando aquí utilizamos el término redistribución, la cabeza enseguida se nos va a dos posibles sitios. Uno que es la redistribución vía mercado laboral, es decir, que los salarios crezcan mucho Mm. y los beneficios no tanto, a ser posible incluso, Sí. piensan algunos, ¿no? Amadeus. ¿No? Sí. O sea, una redistribución primaria, Sí. pero al fin y al cabo redistribución desde Sí. beneficios a salarios, y la cabeza también se nos va a la redistribución más a través de estado de bienestar, ¿no? Entonces, por Sí. eso, parece una tontería, No. pero matizo, porque no es que a ellos no les importe los ingresos o una cierto equilibrio, una cierta equidad, ¿no? Distributiva en el contexto, ¿no? del país, interterritorial también, de hogares. Pero la manera en que eso se ha aproximado tradicionalmente y también con la política industrial es desde el productivismo. Yo no digo que esto pueda seguir así de manera infinita, ¿no? Y no digo que se haga solo así, pero que de alguna manera el contrato social ha pasado fundamentalmente por ahí, por crear empleos productivos, absorber mano de obra y muchas flexibilizaciones. Bueno, de hecho, muchas de las reformas, la manera en que se hacen, tienen que ver con esto. O sea, el que se retrase, por ejemplo, la reforma, perdón, me estoy yendo a cosas un poco ya de detalle, que a lo mejor no viene a cuento, pero por dar dos ejemplos, el que se retrase la reforma de las empresas estatales tiene mucho que ver con que eran las proveedoras de empleo y de servicios sociales a la mayoría de las. Entonces, se retrasan y hasta que no han de alguna manera atado el qué hacer con todos esos millones de personas que se van a ir a la calle si se privatizaban, hasta entonces no se privatiza. O, por ejemplo, digo para luego vincularlo con la actualidad, u otro ejemplo más antiguo, cuando se empieza a flexibilizar el JUCO, que es el sistema de registro, como si dijéramos de empadronamiento, que te permite, bueno, puedes vivir en otro lado, pero te permite vivir legalmente, ¿no? En un sitio o en otro dentro del país, también se flexibiliza en parte para asegurar que las poblaciones rurales tienen acceso a determinados empleos y empleos productivos urbanos. No sé si Sí, me sí, explico. sí. Entonces, es a través de esas transformaciones productivas que se genera, como si dijéramos, esa suerte de contrato social. Lo cual no quiere decir que no y de hecho, o sea, no es a través del consumo, ¿vale? Sí. El consumo en términos absolutos crece,
el consumo en términos relativos es muy bajito comparado con la inversión. Ujú. Muy bajito, muy bajito. Y esto ha preocupado mucho a todo el mundo, a marxistas, a poskeynesianos, a liberales, por motivos en los que no voy a entrar. Pero esto le preocupa a todo el mundo. Llevan hablando de esto 25 años o más, ¿bien? Eh, pero yo creo que al gobierno chino hace relativamente poco no le ha importado mucho, porque el contrato social se ha dado a través de esa otra vía. Ujú. Lo cual no quiere decir, y con esto termino, que ahora no les importe o les preocupe un poco más, ¿bien? Porque efectivamente se observa, bueno, pues para empezar a hablar que se generan sobrecapacidades que aunque la mayoría se absorba en el mercado doméstico, se podría absorber más. Si las rentas medias crecieran, si se... ¿Me explico? Sí. ¿No? Si el consumo... También otra preocupación es que hay rendimientos decrecientes del capital, hay sobrecapacidad, y entonces pues orientar hacia consumo que además las industrias culturales y demás, desarrollo, ¿no? Cosas que satisfagan. Entonces, bueno, como que el contrato social sí que se puede estar desplazando un poco hacia esa preocupación. Y ahora sí que de verdad con esto termino. Lo cual a mí me parece estupendo, pero por otra parte me preocupa un poco porque ese salto es difícil aumentar el consumo en proporción del valor añadido, en proporción de la demanda, en proporción del PIB, sin que decrezca la inversión. Y si decrece la inversión en proporción al valor añadido, pues podría ponerse en jaque el desarrollo tecnoproductivo en sectores nuevos. Es decir, hay algunos que ya están acabados, pero ¿y los siguientes? No sé si me explico. Entonces, ahí hay un equilibrio muy difícil de mantener. Un contrato social vía inversión y empleo frente a un contrato social vía, bueno, pues clases medias potentes, consumo, etcétera, ¿no? Creo que es, pero bueno, lo que se me ocurre contestar. Claro, una cosa que resalta de China es una tasa de ahorro que es brutal, Brutal. ¿no? Es el doble de España, 40%. Y eso es, claro, por un lado es un elemento de fuerza, en el sentido que es una apoya a las inversiones. Por otro lado, pero claramente el gobierno quiere que la gente consuma más por facilitar más el mercado interno. Eso es interesante en la doctrina, en los documentos de política económica de China y un poco de filosofía política en el pensamiento de Xi Jinping, ¿no? Como lo llaman. Se habla mucho de esa idea de doble circulación y de una estrategia del interno, lo llaman, que me fascina mucho como imaginario, que es un poco esa idea, por un lado, de que fundamentalmente la economía no es una cosa, una economía son diferentes sectores, una visión sectorial de la economía, donde hay un sector del 20% que es el sector, digamos, puntero, innovativo, orientado a la exportación, alta tecnología, grandes maquinarios, automotive, ¿no? Coches, electrónica, semiconductores. Y ese sector es un sector que es de alto provecho, es muy innovativo, muy rápido, con una innovación muy rápido, pero después en el sector del 80%, que es la producción interna para el mercado interno, que es un sector que funciona según reglas diferentes y que entonces hay que también que impulsar al mismo tiempo que se impulsa ese sector puntero, que es lo que va a permitir a China de mantener el dominio tecnológico internacional, o llegar a eso y después mantenerlo, si no ha llegado todavía, también hay que preocuparse más del otro. Y es claro que también ahí los gobiernos locales están haciendo mucho trabajo en China para impulsar más el consumo. Por un lado, ya hay un consumismo brutal de la clase media. Cualquier persona vaya a China quedará muy sorprendido del número de centros comerciales y la cantidad de productos y una ética muy del consumismo, ¿no? Que de una manera uno no se esperaría de un país como China, pero al momento es más un consumismo exactamente de la clase media. Todavía ese consumismo de masa tiene todavía que llegar a muchas capas de la clase obrera. Por otro lado, es verdad que también la ideología de China es una ideología muy obrerista, Mm, es decir, que tiene una cierta sospecha hacia el estado de bienestar mm, occidental como algo que pueda llevar un poco a los trabajadores a volverse sí, vagos, no sí. ir a trabajar, ¿no? Creo que es un elemento que un poco nos disturba, nos decimos, por la gente que viene de la, ¿no? Los hijos de la socialdemocracia europea. Sí, cierto. Pero exactamente eso, tú vas a estar bien si trabajas. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Subsidios de paro y otros típicos instrumentos del estado de bienestar no son tan generosos como nos esperaríamos, uno se podría esperar de un país socialista.
Entonces, y después, creo que lo del mercado interno, ¿por qué es tan importante? Porque ellos han comprendido que el hecho de tener el mercado más grande del mundo y en perspectiva más grande, más rico del mundo, es un factor decisivo para controlar el mercado global. Que es decir, que tus empresas van a ganar, tus empresas punteras van a ganar en el mercado más difícil del mundo, más competitivo del mundo. Tú vas a traer empresas extranjeras a integrarse con tu mercado, porque si no están en ese mercado, no están en el mundo, y de esa forma tienes la masa crítica, no solo productiva, pero de consumo, que te va a permitir liderar la economía mundial. Quería preguntaros específicamente, no nos hemos detenido en ningún sector de manera concreta, pero como al menos en margen de maniobra y en otros proyectos paralelos que tenemos, nos importa específicamente el tema de la electrificación y de la descarbonización y la crisis climática en general. Claro, el dominio del que hablabas, Pablo, al principio, es como especialmente visible, supongo que en otros sectores también, pero por lo menos para quien nos preocupa el clima, es especialmente visible en la descarbonización y en la electrificación. Todos estos porcentajes de dominio chino en la cadena del litio, en el vehículo eléctrico, en la instalación de paneles fotovoltaicos, del 80% a nivel global. O sea, son cifras mareantes que a veces es difícil un poco asimilar lo que está representando China para el proceso de descarbonización global. Entonces quería preguntaros, ¿por qué China ha apostado de manera tan fuerte por la electrificación? Y no solo porque ha apostado, sino además porque les ha salido bien. Y además, cuando preparando el podcast, escuchaba otro que era específicamente sobre la política industrial china vinculada a la electrificación y hacían más o menos esta misma pregunta. Y le decían, ¿por qué? ¿Ha sido porque hicieron varias apuestas y les salió bien? ¿Ha sido porque por un interés específico la transición ecológica o energética? ¿Ha sido porque sus objetivos propios ha resultado que han coincidido con las tendencias globales? Y la respuesta era un poco al final, un poco por todo. O sea, no hay una razón detrás, sino que ha sido un poco por todo, por casualidades, por planificación y por cosas, seguramente por intangibles que todavía no hemos llegado a comprender todavía. Entonces, eso, quería preguntaros por qué China apostó por la electrificación y por qué les ha salido bien y a fin de cuentas, qué está suponiendo la política industrial china vinculada a la electrificación para la descarbonización global. Podemos estar de nuevo varias horas hablando de esto. Intentemos ser breves, por favor. O sea, las implicaciones globales también las... Lo podemos hablar más adelante, Vale. pero bueno, si nos detenemos muy brevemente, claro, yo creo que la respuesta de las motivaciones, bueno, primero, yo creo que es muy difícil saberlo. Y esto es pero creo que políticamente es importante esto que digo, ahora lo menciono rápidamente por qué, y que probablemente sea un poco de todo, ¿vale? Digo que es importante que seamos conscientes de que es muy difícil saberlo, porque a China se le arroga muy rápidamente motivaciones de dominio global, cual, no sé, malo de la película, ¿no? Hay como, yo qué sé, es como una conspiración, como en las películas de superhéroes, ¿no? Hay como un dominador del todo, ¿no? Además siempre desde un lugar feo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser más humildes, no tenemos ni idea, es decir, probablemente el dominio geopolítico o geoestratégico sea uno de los objetivos, pero o al menos la autonomía. Ahí voy. Pero yo me atrevería a decir que mi intuición, sin saberlo, es que los motivos tienen más que ver con lo propio. O sea, con superar el siglo de las humillaciones y todas estas cosas, que pasa por varias cuestiones que facilita el desarrollo renovable y la descarbonización. Una, la autonomía estratégica de hidrocarburos y demás. O sea, esto es una obsesión china desde hace muchísimo tiempo en todos los sectores. Y por eso quiere controlar toda la cadena de valor, no solo por dominar el mundo, sino porque controlar la cadena de valor es la manera de asegurarse esa autonomía estratégica. Otro motivo que tiene que ver con lo propio, como si dijéramos, es otra vez el del contrato social a través del productivismo. ¿Por qué estas tecnologías y no otras? Pues porque
porque saben que estas son las que vienen. Si hubiesen hecho, ¿no? La política industrial de otra, o las reformas de otros momentos, van a por otras tecnologías, porque la política industrial decide qué tecnologías perseguir en función de los desarrollos tecnológicos globales. Entonces, creo que tampoco es tan complicado dar con que esta es una de las, ¿no? Igual que lo es la IA o la Para digitalización. mucha gente parecía complicado, ¿no? Como Bueno, pues a mí me parece que no, claro, no. bueno, a mí me parece que no es Sí, que no era tan complicado complicado. entender, ¿no? Que no era tan complicado. Y de hecho, cuando empiezan, así era. Luego a lo mejor reculamos, pero ¿no? Las eólicas alemanas, las españolas y demás eran vanguardia tecnológica. No sé si, entonces, bueno, pues ellos se van sumando a esa oleada, ¿no? de desarrollo tecnoproductivo. Entonces ya son dos motivos que por sí mismos ya valdrían, ¿no? Autonomía estratégica y desarrollo productivo, ¿no? Pero otro motivo tiene que ver con la legitimidad social interna. Siempre se dice que China tiene una obsesión demoscópica y hace encuestas de todo y demás, sobre todo para tomar el pulso bueno, pues a los malestares o desasosiegos o posibles motivos de inestabilidad social. Y durante un tiempo, bueno, pues la contaminación de aire y agua, no necesariamente el calentamiento global, pero al final son cosas que se motivaciones tocan, ecológicas, son sí. cosas que se tocan, bueno, pues aparecían como principales motivos ¿no? de manifestaciones públicas o de tal, ¿no? Y bueno, yo creo que esos tres motivos ya son un poco más que suficientes sin querer dominar el mundo incluso. Sí, decimos, esa trayectoria es muy interesante. Decimos que es algo que empieza ya alrededor del año 2000, pero un poco según el relato mismo, decimos, de las instituciones políticas chinas, es algo que acelera con la crisis de Lehman de 2008, cuando hay una especie de crisis de identidad, que después será un poco la que llevará a Xi Jinping y su vuelta y su nueva era, su política de la nueva era, que un poco, decimos, corta rollo neoliberal de privatización y reafirma una supremacía de lo político, donde ven la que ahora se llama Revolución Verde, que se ha vuelto parte de la doctrina del partido, ¿no? La Revolución Verde, como una nueva perspectiva de desarrollo que de una manera junta diferentes prioridades, que son, por un lado, prioridades que vienen de la sociedad civil, llamada del público, porque claro, el Partido Comunista Chino es un partido que sobrevive exactamente porque, aun siendo autoritario, escucha la ciudadanía y el descontento, está muy atento al descontento y también a movimientos ecologistas que han sido un componente importante. Sabemos muy poco sobre eso. Y por otro lado, claro, ahí un poco, volviendo un poco a mi antagonista imaginario, pero un poco con los trolls de derecha, lo que te dicen en las redes sociales constantemente es, mira, es Greta Thunberg que nos impone la tecnología verde y nos está llevando a la pobreza y al subdesarrollo y al desastre, el declino industrial. Es exactamente lo contrario. Los chinos lo están haciendo primero de todo por conveniencia o conveniencia económica, que como sabemos el solar es la fuente de energía más barata que haya y es la fuente de energía además que garantiza soberanía energética y la garantizaría también a muchos países europeos que son dependientes de importación de petróleo. Y Casi todos. entonces Gas, claro, vas sí. juntando dos cosas. Y acabo de examinar una tesis de doctorado muy buena a la Access Business School de un estudiante que se llama Dagi But, que es una tesis que se llama Green Divergence, la divergencia verde, y él reconstruye un poco por qué Estados Unidos ha ido por el camino que ahora es eso, ¿no? De petroestado, se llamaría, ¿no? Con Donald Trump, cuando China ha ido en vez por ese camino de la revolución verde. Y la conclusión es bastante contraintuitiva porque lo que dice es que es exactamente la industrialización de China la que ha llevado a China a la transición verde porque ha mantenido unos incentivos a la innovación y el desarrollo que en Estados Unidos con la deindustrialización ha quedado solo el sector petrolífero fundamentalmente. Entonces ellos se han agarrado a eso y según esta tesis un poco Estados Unidos ha un poco concluido. Esta batalla de la tecnología verde ya nunca la vamos a ganar. Ya el tren se ha ido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a comer la última gota de petróleo que quede, posiblemente vamos también a robar el petróleo de Venezuela y con la inversión de capital que hemos hecho en eso, nos quedamos con eso y esperamos, toda nuestra apuesta es sobre la inteligencia artificial,
aún se está quemando cientos de billones de dólares en inversiones completamente locas, en una burbuja probablemente más grande de la humanidad. Y China, en vez, ¿no? ha ido con una estrategia un poco diferente, que con todos sus límites, que pero parece sea económicamente que políticamente un poco más racional, ¿no? Del del petroestado loco Mm, de Estados Unidos. mm. Em, hemos empezado ya a responder al tema del impacto global y de las repercusiones globales que está teniendo estas políticas industriales, digamos que ejemplificadas ahora de manera un poco más precisa con la descarbonización y con la electrificación. Entonces entramos ya en lo que va a ser el último bloque de la conversación, que es efectivamente sobre las repercusiones planetarias de esta política industrial china, porque nos hemos detenido un poco en las repercusiones internas. Vamos a intentar ver qué está suponiendo, qué puede suponer y cómo nos deberíamos relacionar un poco con esta oleada industrial venida de China. Entonces quería preguntaros primero, efectivamente, ¿qué está suponiendo políticamente a nivel global este auge económico sostenido por políticas industriales eh, venido de China y qué está suponiendo a nivel planetario? Y luego lo podemos, eh, si queréis concretar regionalmente un poco más adelante, en lo que está suponiendo para Europa o qué debería hacer Europa o qué debería hacer concretamente España. Pero bueno, de momento, ¿qué está suponiendo a nivel planetario Mm. que de nuevo es como, vamos a hablar del mundo, pero bueno, qué está suponiendo esta política ¿Quieres empezar? industrial? Vale. Sí, creo, primero de todo, muy simple, el equilibrio de la economía mundial está cambiando. Mm, Ya lo ha hecho de forma progresiva por mucho tiempo, pero claramente ahora estamos en un punto de inflexión, donde vemos que hay una ruptura, ¿no? de la globalización de antaño en dos esferas de influencia, la del BRICS y la del Grupo Atlántico, ¿no? Estados Unidos, Europa y otros países, y que siempre más el Grupo de BRICS se va haciendo su propio sistema financiero, su propia cadena de suministro, sus propios estándares hasta, y que siempre más hasta el mundo de las empresas, y es suficiente hablar con empresarios siempre más en Europa, en España, en otros países, comprenden, aceptan que China ya ha ganado la batalla en el largo periodo y entonces hay que lidiar con eso y hay que, no es más posible simplemente una estrategia de tipo proteccionista de defender lo que tienes. Claro, tendrás que defender lo que tienes, pero no puedes defenderlo cerrándote. mm, Tienes que aprender de China también en el hecho que te tienes que integrar mm, con el mercado global, que hoy día es China, si quieres ser capaz de poner las condiciones para un relance de tu propio desarrollo, ¿no? mm, Y fundamentalmente tienes que apostar en transferencia tecnológica, mm, que es un poco lo que trata de hacer España, me parece, mm, con las últimas políticas, hacer joint venture con compañías chinas, haciendo lo contrario de lo que, ¿no? Lo que hicieron ellos con nosotros, nosotros con ellos, es decir, por favor, venir aquí a invertir en nuestro país, hacemos joint venture. Enseñarnos un poco cómo funciona esa tecnología para recuperar terreno y por otro lado, claro, saber que cualquier estado potente, uno tiene que defender su terreno y mantener su soberanía. Yo creo que también hay que estar un poco cuidado en no caer en la sinofilia, que es decir, que yo creo objetivamente que en muchos aspectos un mundo más multipolar y también con un papel más importante de China, por lo que sabemos de la historia precedente, es un mundo que posiblemente es más estable y más racional de un mundo liderado por una superpotencia como Estados Unidos, que ha participado en muchísimas guerras después de la Segunda Guerra Mundial, cuando China ha participado solo a un pequeño episodio de conflicto, excepto por la guerra de Corea, ¿no? mm, Y, pero por otro lado, es claro que ¿no? cualquier país, en este caso países débiles, como se han vuelto los estados europeos, tienen que saber que tienen que defender su terreno y que tienen que entrar en una lógica negocial mm, con la grande superpotencia que es ahora es China, pero una lógica más productiva de la de ahora y menos ideológica de la de ahora, porque la política de exterior de Europa hacia China ahora es, ellos son los autoritarios, son los malos y nosotros tenemos que enseñarles lo que hacer, ¿no? Eso no me parece que es una lógica para nada productiva. Somos un poco los tontos de Estados Unidos, ¿no? Nos envían a hacer sus guerras y sus cosas, pagar las cuentas y después nos tratan mal y nosotros ahí Y les como tenemos que comprar el gas. los enamorados desesperados a la puerta que ya te han pegado mil veces y vuelves ahí, ¿no? Me parece que un poco podríamos crecer un poco respecto a eso.
Y por otro lado, creo que también nos demuestra que toda la economía neoclásica es de tirar a la basura, que todo el libertarismo de Milei es una cosa de jardín de niñez, honestamente, y que eso, curiosamente, el neoliberalismo es lo que ha condenado al Occidente al declino, ¿no? Lo que tenía que ser el gran orgullo del el mundo libre, ¿no? Es exactamente lo contrario, y que nuestro fetiche de la financia que viene del neoliberalismo, nos ha condenado a ese destino, mientras también los chinos tienen un fetiche, es el fetiche marxista de la manufactura, de las fuerzas productivas, de las Claro. nuevas fuerzas productivas, pero igual se ha demostrado un fetiche un poco más sano que el fetiche de la financia. Al menos en ese momento, sí. Mm. Eh, Has preguntado un poco las implicaciones ahí políticamente, ¿no? Pero bueno, solo sumarme a que económicamente o sea, no hace falta expresarlo, expansión, 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 exportaciones, o sea, reduce el espacio de los mercados para los demás temas de, ¿no? de inversiones, nos coloca, que esto me parece, luego voy un poco a lo de políticamente, pero económicamente una cosa que me resulta, no sé, casi, no sé, estas ironías históricas que a veces te hacen gracia desde la maldad, ¿no? Que es que nos está colocando a Europa en un lugar periférico, ¿no? Ahora hablamos de contenido local, cuando les hemos dicho a ellos una y mil veces que eso era trampa. Contenido local quiere decir que cuando las empresas extranjeras contratan localmente, o lo de las empresas conjuntas, ¿no? Cuando, por Dios, exigir empresas conjuntas en el contexto de la OMC, ¿no? Entonces, ahora Europa está como rescatando un montón de relatos, Sí. de cómo aprovechar el capital chino en una manera más o menos cooperativa, que es precisamente lo que la propia Unión Europea ha tachado de trampa para con la periferia. Entonces, a mí esto son ironías así un poco de la historia que tienen su encanto observar, ya digo, desde cierto morbo, cierta, ¿no? Maldad. Esto en cuanto a lo económico, ¿no? Que cambia todo hasta ese punto, hasta el punto de que estamos casi casi desarrollando estrategias de periferia, Sí, de una provincia. de lo que la Sí. literatura estructuralista dependentista llama periferia, ¿no? Sí. No digo que lo seamos, digo que Como herramientas, estamos ¿no? ahí Sí. como colocarnos con respecto a China desde ahí, es muy curioso. Pero yo quería comentar un par de cosas, como si dijéramos, de los relatos políticos o de las implicaciones políticas, más desde las narrativas que veo que se van generando. Es decir, es verdad que no tenemos que caer en la sinofilia, porque, bueno, pues porque siempre hay que guardar la ropa, pero tampoco tenemos que dejarnos llevar por una suerte de, ¿no? Sinofobia generalizada, que me atrevería a decir que en ocasiones es hasta racista, y que se concreta en distintas cosas, ¿vale? Empiezo por una cuestión que es la de la sobrecapacidad, el dumping, la distorsión. Llevamos décadas diciendo que es que los chinos hacen trampas. Hacen trampas en el orden global liberal, hacen trampas, hacen dumping social, etcétera, etcétera, ¿no? Y están generando una sobrecapacidad que es nociva para nosotros, pero también para ellos, pero también para nosotros, pero también para ellos, nos preocupamos mucho, etcétera. Pero esto de alguna manera es peligroso, creo que esta narrativa es peligrosa porque es acusatoria y porque oculta las ventajas también de esa sobrecapacidad. Esa sobrecapacidad es la manera en la que, y no quiero, o sea, no quiero exagerar el argumento porque no voy a decir que no sea perniciosa para nosotros y para ellos, pero rendimientos decrecientes del capital, etcétera, luego necesidad efectivamente de dejar morir empresas, es complicado, pero es la manera en la que en la que el desarrollo productivo se ha producido, me atrevería a decir, casi históricamente, y desde luego en China, que es pasándose de frenada. Es decir, acumulas, compite, y de alguna bueno, y luego efectivamente hay una limpia del mercado, no sé si me explico. Entonces, Es Schumpeter. sí, es un Schumpeter, no tanto entre tecnologías, sino dentro de la misma tecnología, dentro de las mismas empresas, dentro del mismo mercado. Estoy, vamos, completamente de acuerdo. Iba a decirlo, pero efectivamente, tienes toda la razón.
Entonces, bueno, yo creo que esto no hay que perderlo de vista. Entonces, a lo mejor, en vez de criticar tanto, podemos también incluso aprender algo. No digo que incurramos en lo mismo o podamos hacerlo, ¿no? Pero hay un riesgo en percibir a China solo como alguien que hace trampas y como amenaza, porque lleva a cerrar mercados, a ralentizar el despliegue de determinadas tecnologías que no son necesarias para descarbonizar, conviertes la transición energética en un problema en lugar de en una solución. Entonces, a mí esto me preocupa tremendamente. Algo similar, pero más desde el lenguaje estadounidense que del europeo, porque el del dumping y todo eso es una cosa como más europea, de hacer trampas con el liberalismo, ¿no? Más desde Estados Unidos también me preocupa otra narrativa, que es esta cosa de, bueno, que China es una amenaza existencial por su régimen político, por su carácter, ¿no? de sistema de partido único, comunista o socialista, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por supuesto, empuja a una suerte eso de guerra fría verde, lo llaman algunos, ¿no? Como de bloques tecnológicos que compiten entre sí, que no se hablan, una lógica de seguridad, 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 en lugar de una lógica cooperativa en pos de la transición. Yo creo que eso tampoco nos conduce a nada más que a la paranoia. La verdad, nada positivo en cuanto a la descarbonización y a convivir en el planeta con una no pequeña proporción de habitantes del planeta que habitan en China, ¿no? No creo que sea nada útil. Y estas dos cosas son un poco las que quería decir en cuanto a relatos, un poco más de tipo que conduce a posiciones políticas, ¿no? Que creo que no son útiles. Le leía a Dantus sobre el tema de la sobrecapacidad. Es decir, que cuando todavía tenemos tanto por descarbonizar y tanto por electrificar, y además tal cantidad de personas viviendo en condiciones ya no solo de pobreza energética, sino de pobreza a secas, hablar de sobrecapacidad, cuando necesitamos todas esas, dicho mal y pronto, necesitamos todas esas máquinas para solucionar esos problemas, que hablar de sobrecapacidad era un poco escandaloso referirnos a este problema en estos términos. Sí, yo creo que algo que es muy entusiasmante de China es sobre la tecnología verde, que por mucho tiempo se decía o que las tecnologías no estaban, que teníamos que esperar desarrollo tecnológico, o que costaba demasiado, o que no era posible por lo que sea. Siempre se buscaban excusas. Y lo que China demuestra es que en realidad con políticas también a coste muy bajo, por ejemplo, de paneles solares, calcula, creo McKinsey, esta cifra que es citada muy a menudo, 50.000 millones de dólares han gastado para ser el país puntero en paneles fotovoltaicos, ¿no? Con gastos bastante limitados y con el efecto conveniencia, con el efecto precio, ¿no? Menor precio de la tecnología renovable, tú puedes hacer un cambio del sistema energético de forma muy rápida, lo cual demuestra que los obstáculos frente a la transición verde eran más bien obstáculos de grupos de interés, obstáculos de la industria petrolera y obstáculos de la lobbies, ¿no? De esas empresas en el sistema político. Entonces, eso es un poco como un tecnomodernismo, a lo cual no estamos más acostumbrados también en el posmodernismo, un poco a la sospecha, a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería social. Pero claro, yo creo que frente al reto del cambio climático, eso nos puede dar también un poco de esperanza en decir, si uno tiene la voluntad política, tiene los recursos, tiene la fuerza para hacerlo, si las cosas se pueden hacer. Esto que además, digamos que rompe ciertos esquemas a la derecha, pero también a la izquierda, ¿no? Lo que hablas de la sospecha respecto a la tecnología, respecto al progreso, era una cosa, digamos casi desde que tiene 100 años, ¿no? De Benjamin y demás, de la sospecha respecto al progreso. Eso, lo que está suponiendo la tecnología limpia o verde, como la queremos llamar, resquebraja un poco esta actitud, digamos, ante el mundo. Y ya por cerrar, que no tenemos mucho más tiempo, si queréis, como de manera muy breve, aunque ya hemos ido respondiendo más o menos a esto, sí que quería preguntaros, ya no tanto qué estamos haciendo como de manera concreta respecto a esta realidad industrial china y su impacto global, sino y lo mencionabas un poco, Pablo, ¿qué creéis que podría hacer la Unión Europea y un Estado como puede ser el español, pero cualquier Estado de la Unión Europea en general? ¿Qué herramientas podría desplegar para relacionarse con esta nueva realidad? Tenemos un episodio de Margen de Maniobra, de hecho, no era específicamente sobre eso, pero se le dedicó mucho tiempo al informe Draghi, que hablaba no en unos pocos párrafos, hablaba concretamente
de cosas que ya hemos hablado, ¿no? De qué proteger, qué no proteger, a qué abrirse, a qué no abrirse. Entonces quería preguntaros qué herramientas concretas podríamos pensar y tendría sentido pensar para relacionarse con esta nueva realidad. Si queréis de manera breve, que como os digo, no tenemos ya mucho más tiempo. ¿A qué abrirse, a qué no abrirse? Yo no lo sé. Así, en resumen, siempre contesto esto. ¿Y qué sectores? No sé. No sabemos. No sé, es un proceso O por qué político. apostar, quizás. Sí, yo más bien por qué sectores concretos apostar, que es algo que tiene que emanar del propio proceso político de formulación de las políticas industriales. Yo, si me permites, por cerrar, me atrevería a decir como 3 o 4 cosas que sí podemos aprender de China, aunque sea un régimen político bien diferente al nuestro. No sé si eso te vale como respuesta. Soy un poco reacio a lecciones que sacar, pero bueno. Es que más que lección... Vale, ¿qué nos obliga a hacer? Bueno, pero ¿qué nos obliga a hacer? ¿Qué nos obliga a hacer? ¿O qué podríamos hacer? Sí. Yo creo que una cosa que podríamos hacer es dejar de pensar en términos de sustitución plena, o verde o marrón, porque lo verde se construye sobre lo marrón. Yo creo, y sí, perdona, pero voy a insistir en que esto es una lección de China, que siempre lo hace así. Hay una forma de describir, otra vez Barry Norton, el crecimiento chino, que decía que China creció por encima del plan. No quitó el plan, no quitó la planificación, pero el crecimiento del mercado excedió la planificación hasta que el plan resultó, hasta que desaparece. Entonces, yo creo que en parte me temo que lo de lo verde y lo marrón pasa por reconocer que no, el phase out tiene que ir junto al face-in. Es decir, no puedes hacer un face-in sobre la nada. Entonces, sí, me atrevo a decir que es una lección. Eso sí, ¿Vale? Y luego, un par de cosas más muy rápidas que además coinciden con algo que acabo de leer de Branko Milanovic, que digo, si lo dice él, pues a lo mejor hasta tiene sentido, ¿no? Uno tiene que ver con el tema de experimentar, pilotar. Y esto se puede hacer incluso sin el grado de descentralización. China se puede hacer con esa idea, ¿no? Un poco de no sé, de sandboxes regulatorios, de flexibilizar la toma de decisiones a nivel más descentralizado. Esto yo no lo veo imposible. Y si atacas desde ahí, entonces emanará qué sectores podemos desplegar en cada territorio. Bien, entonces ya se te podrá contestar a eso, porque a nivel europeo o español yo no sé decirlo, pero a lo mejor en Navarra sí saben decir qué pueden hacer, o en Extremadura, no sé si me explico. Entonces, bueno, desde ahí la cuestión de la deslocalización, o de la descentralización. Y introducir, y ya es lo último, el desarrollo productivo en la gobernanza pública. Es decir, la política industrial para mí tiene que ser una política como cualquier otra, transversal, como, no sé, la política no sé habría que decir, pero como cualquier otra, con sus índices de valoración de políticas públicas de impacto, con su formación de los cuadros burocráticos para poder hacerla, con su coordinación entre ministerios, y esto todavía estamos muy lejos de entenderlo, yo creo, en Europa y en España. Sí, creo que los informes de Draghi y de Letta son un poco una paradoja, porque son un poco como las tiritas ofrecidas por quien te han hecho la herida, ¿no? Son los mismos políticos fundamentalmente que han hecho esas políticas neoliberales, en particular Draghi en Italia, de privatización de todas las joyas del Estado, y ahora te dicen, tenemos que resolverlo, ¿y cómo lo resuelven? Con mecanismo de mercado. Es el mercado que no funciona, ¿no? Y también apuntan a problemas verdaderos, que en realidad el mercado único no es verdaderamente un mercado único, sigue siendo fragmentado, entonces hay un problema de escala. Si decimos que en la parte de diagnóstica levantan unos problemas que son verdaderos, pero en la parte prognóstica de soluciones no ofrecen ninguna solución que sea realística. Yo creo que el problema de escala no se resuelve con un matrimonio europeo o una orgía europea de capital debido al número de países involucrados, una fusión de capital a nivel europeo sin una mediación política, sin la mediación del Estado. Claro, el único modelo que tenemos es el modelo de Airbus, que no es un modelo porque es un caso único. Es decir, una excepción, no es un modelo porque nadie ha seguido ese patrón. Pero de una forma, eso es el único ejemplo de una empresa que tiene participación privada, participación pública de diferentes países que fundamentalmente median políticamente sus intereses legítimos de puestos de trabajo, de desarrollo industrial, de sus empresas privadas y se unen y hacen algo grande que no podría ser cada país dividido. Creo que hay que ir
más hacia un discurso de propiedad y control directo de los grandes aparatos productivos, de unas torres estratégicas de la economía, y no simplemente de regulación, ¿no? Como regulación sin control directo es algo muy, muy débil. Y eso no quiere decir que vayamos hacia una economía, decimos, colectivizada o controlada completamente por el Estado o por un Estado continental, pero que falta un elemento estratégico para llenar el vacío que hay ahora en la iniciativa privada a nivel europeo, que es lo que no, no nos permite tener escala. Y eso creo que es una enseñanza que podemos tener de China. Y otra enseñanza, creo que en esa fase de postglobalización, si no eres Estado, no eres un player, no eres un actor. El problema de Europa es que es una lega de estados, es un poco como la lega aquella en el periodo de declino de Grecia, antes de ser comida por el Imperio Romano, que sí era un estado antiguo, premoderno. Es decir, si tú no tienes la capacidad de cohesión, la capacidad de coordinación, la constancia y la resistencia frente a presiones y lobbies, compras, el tipo de compra que vienen de afuera, tú no vas a poder resistir a la presión de otros actores. Entonces ahí se levanta una cuestión que es fundamentalmente política de cuál es un proyecto europeo realístico, que igual no puede ser un proyecto europeo tan amplio como es ahora, por la diversidad enorme de países, donde ese tipo de política económica se pueda llevar a cabo y se pueda tener una Europa que esté en pie, que no sea simplemente el campo de batalla de diferentes megaestados, superpotencias que se van decimos, a dividir lo que queda de la vieja, gloriosa Europa de antaño. Bueno, yo creo que ha sido una buena introducción a la política industrial china y a sus repercusiones planetarias y esas repercusiones más cerca de casa. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias, Pablo. Nos escuchamos pronto. Gracias a Gracias. vosotras.